Vamos a ponernos de pie, mis amados hermanos, para leer la palabra de Dios. 1 Timoteo 1:12 al 17. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal e invisible, al único y sabio Dios, sea el honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos una vez más. Padre, te rogamos en esta mañana que tu palabra, Señor, pueda hallar un lugar en nuestros corazones y que tu palabra cambie nuestros corazones. Te rogamos, Señor, que tu palabra pueda llevar fruto en nosotros y podamos entender tu palabra, que podamos crecer en tu palabra y recibir tu palabra con solicitud. Bendícenos, Señor, con el poder de tu Espíritu a través de tu palabra y que nosotros hoy salgamos de este lugar bendecidos, sumamente bendecidos. Gracias te damos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Vamos a tomar asiento, mis amados. Hace 150 años, en Gales surgió un gran avivamiento que levantó a muchos misioneros. Y como resultado de este gran avivamiento en Gales, el evangelio llegó al noreste de la India a través de algunos de estos misioneros. La región que entonces estaba en Assam tenía cientos de tribus que eran tribus agresivas, que eran llamadas cazadores de cabezas. A pesar de la severa oposición, los misioneros compartieron el evangelio con estas tribus. Uno de ellos compartió el evangelio con un hombre llamado Noxen, su esposa y sus 2 hijos. A partir de entonces recibieron a Jesús como su Salvador y como resultado muchos aldeanos también se volvieron a Jesús. Pero al escuchar esto, el jefe del pueblo, enojado, reunió a todos los aldeanos. Llamó a Noxen a la plaza y le exigió que renunciara públicamente a su fe o se enfrentara a la muerte. Mas sin embargo, Noxen, tocado por el Espíritu Santo, le respondió al jefe del pueblo diciendo: he decidido seguir a Cristo. No hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. El jefe indignado ordenó el fusilamiento de los 2 hijos de Noxen. Las flechas atravesaron a los chicos y cayeron muertos de inmediato. Nuevamente exigió Noxen que negara su fe si quería perdonar a su esposa. Pero otra vez Noxen respondió de la misma manera y dijo: aunque nadie se me une, lo seguiré. No hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. Y la esposa de Noxen también murió en el tiroteo. Y el jefe del pueblo pidió por última vez a Noxen negar su fe y salvar su propia vida. A lo que Noxen, después de perder a sus hijos y su esposa, dijo de una manera alegre estas palabras, sus últimas palabras: la cruz delante de mí, el mundo detrás de mí, no hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. Y después de estas palabras le dispararon inmediatamente
y Noxén murió con el resto de su familia, con su esposa y sus 2 hijos. Pero este martirio surtió y desencadenó un avivamiento masivo en la aldea, comenzando por el propio jefe que ordenó matar a Noxén y a su familia. Nadie estaba extremadamente perturbado por la fe de aquel hombre, sino el jefe del pueblo. El jefe del pueblo no podía entender por qué Noxén, su esposa y sus 2 hijos dieron su vida por un hombre que vivió hace 2000 años en otro continente. Mas sin embargo, esto despertó una fe en el jefe del pueblo. Porque ¿cómo una familia entera puede dar su vida por un hombre, por un sujeto que no conocieron, que murió hace 2000 años? El Espíritu Santo obró en el corazón de este malvado hombre y de manera espontánea él confiesa: yo también pertenezco a Jesucristo. Él llegó a creer en Jesucristo, y cuando los aldeanos reunidos escucharon al jefe confesar su fe también en Jesús, muchos, sino toda la aldea, aceptó a Cristo como su Señor y Salvador. Esta historia es la historia del himno que se titula He decidido seguir a Cristo. Pero nos cuenta de cómo Dios puede salvar a hombres malvados y puede cambiarles el rumbo de sus vidas. Ahora nos encontramos delante de un hombre similar, un hombre llamado Pablo, que también persiguió y mató a aquellos que creían en el Señor Jesucristo. En el versículo 12 de 1 Timoteo capítulo 1 podemos leer lo siguiente. Pablo dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Pablo se dirige directamente al Señor Jesús, agradecido por la gracia que él había recibido. Pablo había sido el objeto y el recipiente de la gracia de Dios. Hermanos, solo Dios es digno de recibir toda la gloria y la alabanza, porque solamente Dios es la fuente de toda la gracia. Primera de Juan capítulo 1 versículo 17 leemos: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad son por medio de Jesucristo. Por eso Él es digno de recibir toda la gloria y la alabanza. Ahora, si nosotros leemos detenidamente las palabras de Pablo, podemos notar que él estaba agradecido por múltiples cosas que el Señor había hecho en su vida. Primeramente, podemos notar que Pablo estaba agradecido a Dios por haber sido escogido para salvación, así como para ser también apóstol del Señor Jesucristo. Y en segunda, Pablo agradece a Dios por la gracia que lo había fortalecido durante toda su vida en Cristo Jesús. Dios, hermanos, no solamente había escogido por gracia a Pablo para ser salvado, sino que también la misma gracia que salvó a Pablo era la misma gracia que lo había fortalecido para soportar todas las pruebas que él había padecido. Pablo era un hombre que había padecido muchas pruebas por causa de su fe en Jesús. Pablo fue encarcelado varias veces. Fue abandonado por sus propios compañeros de milicia. Pablo fue apedreado, fue azotado innumerables veces, naufragó en varias ocasiones, estuvo en muchos peligros de muerte, en peligros de ladrones, en peligros de ríos, en peligros de los de su nación, en peligros de los gentiles, en peligros en la ciudad, en peligros en el desierto, en peligros en el mar.
en peligros entre falsos hermanos. Pero aún con todo esto, Cristo Jesús lo fortaleció para soportar todas estas pruebas y vivir la vida cristiana conforme el beneplácito de Dios. Pablo era alguien que había sufrido. Era alguien que se había enfrentado a una multitud de tribulaciones, y todo esto Pablo lo había soportado por causa de que Cristo lo había fortalecido. De hecho, en Filipenses 4:13, Pablo escribe lo siguiente: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así es, mis amados hermanos. Filipenses 4:13 no se refiere a que podemos alcanzar el éxito, el poder o las riquezas o todo lo que nos propongamos mundanamente, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, sino que podemos soportar todo sufrimiento, toda escasez, todo peligro, porque es Cristo el Señor que nos fortalece. Hay muchos que sacan de contexto esta frase, este versículo, diciendo: no, como Cristo me fortalece, yo puedo con mis negocios, yo puedo con mis metas, y aunque sean metas mundanas. No, esta palabra tiene que ver con soportar todas las pruebas para mantener nuestra fe intacta en el Señor Jesucristo. Por lo tanto, hermano, ten la seguridad también que la misma gracia que Dios salvó a Pablo es la misma gracia que también te ha salvado a ti. Es la misma gracia que sostuvo a Pablo, es la misma que te va a sostener en los momentos más oscuros de tu vida. Porque la misma gracia que obró en Pablo es la misma gracia que también obra para nuestra vida en el tiempo presente. En tercer lugar, Pablo está agradecido al Señor porque lo tuvo por fiel poniéndolo en el ministerio. Ahora, cabe aclarar que fue la misma gracia de Dios que hizo que Pablo fuese fiel. Y fue la misma gracia que lo puso al ministerio. En ningún momento Pablo está buscando honra o está buscando gloria para sí mismo. De hecho, él mismo dice en 1 Corintios 7:25: en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer. Y luego dice: como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Ahora, Pablo era fiel porque el Señor tuvo de él misericordia. Dios hizo posible que Pablo pudiese ser fiel y fuese puesto en el ministerio. Por la gracia de Dios, Pablo se convirtió en un sirviente, en un maestro, en un apóstol en la iglesia del Señor. Pero lo que Pablo está haciendo es, lejos de jactarse de su posición, lejos de jactarse de su fidelidad, porque como hemos visto, Pablo reconoce que todo esto es por gracia. Pablo está mostrando la humildad que él tenía por gratitud a Dios en lugar de orgullo. Hermanos, no hay otra fuente de gracia sino solamente el Señor Jesucristo. Y Pablo estaba profundamente agradecido al Señor por eso. Y así como Pablo lo estaba, hermanos, nosotros también deberíamos estarlo. El primer motivo y principal motivo para estar agradecidos con Dios es por nuestra salvación, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y que su gracia nos alcanzó y nos hizo partícipes de toda bendición ganada por la sangre de nuestro Salvador en la cruz del Calvario. El segundo motivo por el cual nosotros debemos estar agradecidos a Dios es que su gracia nos ha fortalecido y nos ha guardado durante todas las pruebas que hemos padecido, estando siempre con nosotros.
colocándonos en su iglesia para que también podamos servir a nuestros hermanos, tal como Pablo fue colocado para servir también a sus hermanos. Así que Pablo estaba agradecido a Dios por haber sido salvado, por haber sido fortalecido, por haber sido colocado al ministerio. De la misma forma, nosotros también debemos estar agradecidos a Dios, porque Dios también nos salvó. Dios también nos ha fortalecido y Dios también nos ha colocado en su iglesia para ser servidos y para servir. Ahora, el agradecimiento que tiene Pablo de la gracia del Señor Jesús tiene un gran motivo, y es esta. Versículo 13 al 14. Habiendo yo sido, dice Pablo, antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Si nosotros nos damos cuenta, Pablo no se había olvidado de su pasado. De hecho, es el pasado de Pablo lo que lo lleva a estar constantemente agradecido a Dios. En el pasado, antes de encontrarse al Señor Jesús camino a Damasco, Pablo fue un gran pecador, fue blasfemo, fue un perseguidor y fue un injuriador. Ahora, un blasfemo, hermanos, es alguien que calumnia a Dios. Es alguien que abiertamente habla mal de Dios. Es algo que dice cosas horribles de Dios. Pero Pablo no solamente había sido un blasfemo, sino que también había obligado a otros a blasfemar. Cuando Pablo se presenta ante el rey Agripa en Hechos 26:11, Pablo le cuenta al rey Agripa cómo él obligaba a los cristianos a blasfemar a Dios. Mira lo que dice en Hechos 26:11. Y muchas veces, castigándolos, dice Pablo, en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. En pocas palabras, Pablo era un hombre sumamente malvado. Un hombre que no solamente blasfemaba contra Dios, que no solamente perseguía a la iglesia y que no solamente injuriaba a Dios, sino que él obligaba a los que creían en Dios a blasfemar el santo nombre del Señor Jesucristo. El ataque de Pablo no iba dirigido finalmente a la iglesia. El ataque de Pablo iba dirigido directamente al Señor Jesucristo, porque Pablo odiaba a la iglesia porque odiaba al Señor Jesucristo. Pero quiero que tú notes algo interesante. Como blasfemo es alguien que habla en contra de Dios abiertamente. Pablo quebrantó los primeros 4 mandamientos del Decálogo. Los primeros 4 mandamientos de los 10 mandamientos que hablan de la relación del hombre con Dios. Pablo, al ser un injuriador y un blasfemo, él quebranta los primeros 4 mandamientos del Decálogo. Y como perseguidor, Pablo era implacable. Hechos 8:3 y Hechos 9:1, podemos ver la furia de Pablo, la ira de Pablo, incluso entrando en la casa de los creyentes para arrestarlos. Mira lo que dice Hechos 8:3. Y Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Hechos 9:1 al 2 dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres y mujeres de este camino, o sea, cristianos, los trajese presos a Jerusalén.
Para Pablo, respirar muerte era natural para él. Como perseguidor e injuriador, Pablo no tenía bondad, Pablo no tenía misericordia, Pablo le daba placer ver a los cristianos ser arrestados, ver a las mujeres ser echadas a la cárcel, ver a los cristianos ser azotados, y él disfrutaba ver a los cristianos blasfemar el nombre de su Dios, de su Salvador. Para él, el nombre de Jesús era despreciable. Y todos aquellos que profesaban ese nombre debían morir, porque eran blasfemos contra Dios. Así pensaba Pablo. Así que, siendo perseguidor e injuriador, Pablo quebrantó la otra mitad del decálogo, los últimos 6 mandamientos que tienen que ver la relación del hombre con su prójimo. Pablo era alguien que había quebrantado el decálogo, como nosotros. Pablo era alguien que la ley condenaba, como nosotros. Si nosotros pecamos contra Dios y quebrantamos los 10 mandamientos, Pablo también. Mas sin embargo, Pablo se jactaba de ser un fariseo. Pero él había violado y desobedecido el decálogo completo. Pablo era culpable por todos los pecados que él había cometido. Y la paga de Pablo era la misma paga de nosotros, que era la muerte. De hecho, Pablo lo sabía muy bien. Por eso él escribe: mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pablo era un gran pecador, un blasfemo, injuriador y perseguidor de la iglesia, pero aún con todo esto, la gracia de Dios fue mucho más abundante y mayor que sus pecados. Pablo era el reflejo y la viva imagen de Romanos 5:20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Pablo era reo del infierno, mas sin embargo, él fue objeto de la gracia de Dios. Pablo fue recibido a misericordia, y la pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué alguien como Pablo recibe misericordia? Pablo debía morir. Los cristianos le tenían miedo. De hecho, aun cuando él fue transformado por Dios, los discípulos no confiaban en él, porque él tenía una fama de perseguidor, una fama que había ganado persiguiendo a los discípulos. ¿Por qué alguien como Pablo debería recibir misericordia? ¿Por qué Dios no lo condenó y lo mandó al infierno inmediatamente? Bueno, porque todo lo que Pablo había hecho, lo hizo por ignorancia e incredulidad. Ahora, tú dirás: ok, pastor, entonces si yo peco sin saber que peco, pues Dios no me va a condenar. No es lo que estoy diciendo. Porque aún la ignorancia es un pecado. Tenemos las escrituras en nuestras manos. Si alguien peca en ignorancia, es porque quiere pecar en ignorancia. De hecho, he escuchado a cristianos decir: mejor no conozco más de la Biblia, porque más será mi castigo. ¿En serio? ¿Esa es tu lógica? ¿Que pecando en ignorancia tú te vas a justificar delante de Dios? No. Tus pecados serán pagados conforme lo que es transgresión de la ley. Y será tu paga la muerte, ya sea que lo hiciste a sabiendas o incredulidad. Pero, hermanos, Pablo nos dice que él recibió misericordia porque lo había hecho por ignorancia en incredulidad. En pocas palabras, Pablo realmente pensaba que perseguir a los cristianos,
y encarcelar a los cristianos. Al hacerlo, él estaba prestando servicio a Dios. Es lo que Pablo creía. Gracias, hermano. Es lo que Pablo creía. Que persiguiendo a los creyentes, él estaba sirviendo a Dios. Pablo no era un apóstata endurecido. Pablo no era como los demás fariseos. Porque los demás fariseos habían escuchado el mensaje de Jesús, habían visto y atestiguado el poder de Jesús, pero a pesar de que escucharon el mensaje de Jesús, las enseñanzas de Jesús, y vieron y atestiguaron el poder de Jesús, aún con todo esto decidieron rechazarlo. Pero Pablo no. Pablo no entendía hasta ese momento que él estaba persiguiendo al Señor que decía servir. Sí, era un gran pecador, un hombre malvado, pero él realmente pensaba de una manera sincera que lo que estaba haciendo era servicio a Dios. Todos nosotros, hermanos, llegamos a pecar en la ignorancia de nuestra incredulidad. ¿No es así? Por ejemplo, yo, como testimonio, yo pequé contra Dios pensando que servía a Dios. ¿De qué manera? Pues creyendo y predicando un evangelio totalmente distinto al de la palabra. Yo apartaba a la gente de la gracia de Cristo, enseñándole a la gente que si ellos no habían hablado en lenguas, no tenían al Espíritu Santo. Que si ellos no se bautizaban de cierta manera, no entraban al cielo. Y muchas otras falsas doctrinas. Pero Dios sabe que yo lo hacía sinceramente, porque realmente lo amaba. Pero cuando yo entendí el evangelio de la gracia de Dios, hermanos, yo me aparté de esto. Yo le pedí perdón a Dios, yo le pedí misericordia, porque vi que mis pecados eran graves. Y me aparté totalmente de estas doctrinas y de esas enseñanzas. Y todos nosotros hemos pasado por lo mismo. De alguna manera, sinceramente, hemos pecado delante de Dios pensando que realmente no estábamos haciendo nada malo. Pero pecar, hermanos, pero la diferencia está en esto. Pecar voluntariamente, después de tener y conocer la verdad de Dios, ahí sí puede traer el juicio permanente de Dios. Es como que si yo, después de que yo hubiese conocido la palabra de Dios, lo rechazara y me mantuviera en las herejías y las falsas doctrinas que yo antes enseñaba. No sería lo mismo. ¿Por qué? Porque yo ya conocí la verdad. Yo ya tengo una revelación de Dios de lo que es recto, correcto y justo delante de Él. Por lo tanto, mis amados hermanos, sería objeto de un juicio permanente. Las personas que pecan de manera deliberada y voluntaria, después de conocer la verdad de Cristo, están más allá de toda esperanza de expiación, porque estas personas no se han arrepentido. En pocas palabras, las personas que conociendo la verdad de Dios, niegan la verdad de Dios y pecan deliberadamente y voluntariamente contra Dios, para ellos ya no hay esperanza. Ahora tú dirás, pastor, ¿pero qué estás diciendo? Mira lo que dice Hebreos 10, 26 al 27. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. En pocas palabras, si después tú de conocer la verdad de Dios, sigues pecando como si nunca hubieses conocido la verdad de Dios, ya no hay sacrificio que pueda salvarte. Ya no hay sacrificio que pueda perdonarte. Porque si no creíste en Jesús que murió por tus pecados, ya no hay otro sacrificio en el cual tú puedas creer y
puedas arrepentirte. Hay pastores que Dios les ha revelado la verdad, pastores herejes, blasfemos. Dios les abrió el entendimiento, conocieron la verdad, pero prefirieron la mentira, prefirieron la falsa doctrina. ¿Por qué? Les dejaba dinero, les daba poder, autoridad, yo qué sé. Sus motivos egoístas tendrán, pero no obedecieron el evangelio que Dios les mostró. Por lo tanto, para estos hombres ya no hay más esperanza. Porque no hay otra verdad que los pueda salvar, porque ya conocieron la verdad y aún así la rechazaron. Y es lo mismo para nosotros. Si nosotros, que ya habiendo conocido la verdad de Dios, voluntariamente la rechazamos, hermanos, simplemente nos queda una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios de Dios. Ya no hay más esperanza para esa persona. Yo espero que no haya ninguna persona aquí con el corazón endurecido de Hebreos 10:26. ¿Por qué? Porque son de los mismos que habla Hebreos, que siendo iluminados y gustaron del don celestial, recayeron. Y es imposible que de nuevo sean renovados. ¿Por qué? Porque ya conocen que Jesús murió por ellos y que Jesús puede perdonarlos, pero aún así no quieren a Jesús. Por lo tanto, Jesús no va a volver a morir de nuevo por ellos. Ya no hay nada que hacer por ellos. Una persona que ya conoce la verdad de Dios, ¿qué más tú le vas a decir para que se arrepienta si ya conoce la verdad de Dios? ¿Qué verdad hay que lo lleve al arrepentimiento? Ya no hay, porque ya la conoce y la rechazó voluntariamente. Si el sacrificio de Jesús no es suficiente para ti, hermano, amigo, nada lo será. Nada lo será. Pero aquellas personas que pecan en ignorancia, pero después conocen la verdad, conocen el evangelio de Jesús, se arrepienten y tienen fe en Jesús, ellos alcanzan misericordia. Sus pecados son expiados y reciben la vida eterna. De hecho, un ejemplo de esto lo podemos ver en Lucas 23:34. Cuando Jesús estaba en la cruz, Él ora por sus asesinos. ¿Cómo Jesús ora? Él dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El pueblo que estaba reunido, el pueblo que se reunió y que diga y que dijeron en una sola voz junto con los sacerdotes: crucifíquenlo, crucifíquenlo. No tenemos más Dios, más rey que el César. Jesús ora por ellos y les dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo estaban haciendo en su ignorancia. Muchos de ellos, otros claro que no, como los fariseos, como los sacerdotes, ellos no, pero muchos de ellos realmente no estaban conscientes de lo que estaban haciendo. Habían sido manipulados de alguna manera por los líderes fariseos. De hecho, cuando el Espíritu Santo desciende en Pentecostés y cuando Pedro se levanta y predica la palabra de Dios, en Hechos 3:17 podemos leer esto. Pedro les dice: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho. ¿Qué es lo que habían hecho por ignorancia esta gente? Crucificar a Jesús. Por lo tanto, Pedro les dice: arrepiéntense y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo y recibiréis el perdón de vuestros pecados. ¿Qué es lo que hizo la misma gente que crucificó a Jesús? Se arrepienten, se bautizan y reciben la vida eterna. ¿Por qué? Aunque
eran personas que participaron en la muerte de Jesús, lo hicieron por ignorancia, y cuando la verdad se les manifestó, ellos se arrepintieron. No rechazaron esa verdad que se les manifestó. Pero aquellos que, después de haber conocido la verdad, aún así la rechazan, siguen abrazando sus falsas doctrinas, a pesar de que el Señor les ha manifestado que son falsas, ya no queda nada más por ellos. Pablo era responsable de su pecado. No porque él pecó en ignorancia significa de que él no fuese responsable. No. Él era responsable. De hecho, Pablo mismo dice que él era el primero de los pecadores. Pero él recibió el perdón porque, como dice en el 1:15, no fue rebelde a la visión celestial. Hechos 26:19 dice al rey Agripa: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Pablo no fue rebelde cuando Jesús se le manifestó y le dijo: yo soy al que tú persigues. Yo soy al que tú persigues. Él no fue rebelde a esa visión. Él creyó realmente que Jesús es el Señor. El Señor que él pensaba servir. El Señor que él pensaba que estaba sirviendo. Pero él ahora lo veía claramente y él se arrepiente. Así que la gracia de Dios fue lo suficientemente poderosa para redimir a Pablo. Y es lo suficientemente poderosa para redimir al peor de los pecadores que esté dispuesto a arrepentirse y a creer en la palabra de Dios. A Jesús, en Jesús. Luego dice en el versículo 15 al 16, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Ahora, Pablo dice una frase interesante que solamente aparece en las cartas pastorales. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Cuando Pablo dice esta frase, Pablo está a punto de hacer una declaración de una doctrina fundamental que todos deberían de recibir, que todos deberían de saber. ¿Vale? Palabra fiel y digna de ser recibida. Esta palabra que yo les voy a decir, Timoteo, deben ustedes recibirla, conocerla y creerla. Es digna de ser recibida. Después, ¿qué es lo que dice Pablo? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Las palabras que Pablo está usando aquí no son palabras que se le ocurrió de manera espontánea, no. Son palabras que escogió de una manera minuciosa. Cuando él dice que Cristo Jesús vino al mundo, cuando dice Cristo Jesús, Pablo tiene una razón por la que él está usando estas palabras para referirse a Jesús. Porque en otras cartas, en otros lugares, Pablo habla del Señor Jesucristo, pero aquí específicamente pone Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque estas dos palabras encierran todo lo que Dios es. Cristo es el Rey ungido que vino a redimir, y Él llegó a ser hombre. En pocas palabras, Jesús terrenal en la encarnación.
Cuando Pablo dice que Cristo Jesús vino al mundo, él está diciendo que Jesús hombre es el rey ungido. ¿Vale? Es lo que Pablo está diciendo. Y cuando Pablo dice que él vino al mundo, él está diciendo que él existía desde mucho antes de su encarnación. Que Jesús preexistía, porque él no dice que Jesús vino a la existencia o que él fue creado, sino que él vino al mundo como que si existiese antes de nacer. Y exactamente era eso. Jesús, el Hijo de Dios, preexistía antes de su encarnación. Y cuando Pablo dice que él vino al mundo, se refiere a la humanidad que está en su ceguera, se refiere al mundo que está perdido, se refiere al mundo que está condenado al infierno por su pecado contra Dios. Por lo tanto, Cristo Jesús, el Rey ungido, se hizo hombre que existía antes junto al Padre, encarnándose para venir a salvar a los pecadores en este mundo. Palabra fiel y digna de ser recibida. Una doctrina fundamental. Esto es el corazón del Evangelio. Pablo está diciendo, todos deben conocer el significado del Evangelio. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. En Juan 3:17 se nos dice que no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo en su primera venida, sino para que el mundo sea salvo por él. Jesús vino para salvar a pecadores. En Mateo 1:21 podemos leer que él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese es el nombre de Jesús. En Lucas 19:10 podemos leer que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús vino a salvar a los pecadores, no a enriquecer a los pecadores. Jesús no vino a prosperar a los pecadores. Jesús no vino a engrandecer a los pecadores, a motivar a los pecadores. Él vino a salvar a los pecadores. Jesús no vino, hermanos, para solucionar tu problema económico. Porque si tu mayor problema hubiese sido un problema económico, Dios el Padre hubiese enviado un economista. Si tu mayor problema hubiese sido la salud, Dios hubiese enviado un médico celestial, que enteramente se enfocara en eso. Pero el problema del hombre es su pecado. Porque no es la pobreza que lo va a llevar al infierno, no es la enfermedad que lo va a llevar al infierno. Es su pecado lo que lo va a llevar al infierno. Por lo tanto, el Padre envió a su Hijo, un Salvador, para redimir a los pecadores. Y en el reino de los pecadores, Pablo se veía a sí mismo como el primero de ellos. 1 Corintios 15:9 dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Y aquí en 1 Timoteo Pablo dice de que, como podemos leer, que él fue el primero de los pecadores. Pablo tenía una imagen de sí mismo un poco peculiar. Pablo no se había olvidado de dónde Dios lo había sacado. Pablo
tenía una mentalidad que para los cristianos y pastores o predicadores modernos sería inaceptable. Pablo dice que él es el primero de los pecadores. Aquí en esta carta. Fue el primero de los... Yo soy el primero de los pecadores. Él se veía así, de esa forma. Como alguien indigno de ser apóstol porque persiguió a la misma iglesia del Señor. Para muchos pastores, esa imagen que Pablo tenía de sí mismo, hoy en día sería algo inaceptable. Yo hasta puedo escuchar esos hombres y esas personas diciendo: Pablo, espérate. Suelta el pasado, Pablo. Suelta el pasado. ¿Por qué te aferras a tu pasado, Pablo? Así, Pablo, no vas a poder prosperar. Así, Pablo, no vas a poder avanzar en tu fe. Pablo, cambia tu mentalidad de pobre espiritual a un victorioso espiritual. Porque Pablo, con ese pensamiento, Dios nunca te va a bendecir porque tú estás viviendo en el pasado. Yo los escucho decir esas cosas. Para muchos, la mentalidad de Pablo sería una mentalidad pobre. Pero para Pablo, recordar de dónde Dios lo había sacado, lo llevaba a vivir una vida de gratitud delante de Dios. Pablo, al verse a sí mismo como el primero de los pecadores, era la forma correcta y saludable y acertada de verse a sí mismo. Sí, la forma en que Pablo habla de él es la forma correcta en la que nosotros deberíamos vernos a nosotros mismos. Porque todas esas palabras de esos falsos predicadores buscan no que Cristo sea glorificado, sino que el hombre sea exaltado. Hermanos, olvidar nuestro pasado es olvidarnos de lo que Cristo hizo por nosotros. Olvidarnos de nuestros pecados es olvidarnos de que Cristo murió por ellos en la cruz del Calvario. Ahora, no recordamos nuestra vieja vida para sentirnos tristes, sino para estar agradecidos. No recordamos nuestros pecados que Dios nos perdonó para querer regresar a nuestros pecados, sino para ser agradecidos a Dios de la abundante gracia que cubrió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Pablo fue transformado por la gracia de Dios. Su vida cambió radicalmente después de su encuentro con Jesús. No fue rebelde a la visión celestial. Pablo era la prueba viva de que Dios puede salvar a cualquier pecador que se arrepienta. Pero ¿qué tiene que hacer? Ver sus pecados y reconocer que es un pecador. Mientras la ley no muestra nuestro pecado, no hay arrepentimiento, no hay fe. No hay una ida en Cristo. Por lo tanto, es necesario que el evangelio sea predicado. La ley sea predicada. La palabra en todo su consejo sea predicada. La semana pasada vimos que muchos de nosotros hemos quebrantado muchos de los mandamientos del decálogo. Todos hemos sido mentirosos. Todos. Porque no hay nadie en este mundo que nunca haya dicho una mentira. Ahora, quizás no todos hayan sido homicidas, pero la gran mayoría lo ha sido en sus corazones. Es la palabra que nos lleva al arrepentimiento. Pablo se veía a sí mismo por medio de la ley, y esta es la correcta función de la ley: llevar a los pecadores al arrepentimiento. Es lo que Pablo está diciendo a Timoteo, porque los falsos maestros estaban usando mal la ley de Dios. Estaban
enseñando fábulas, genealogías interminables que tenían que ver con la ley de Moisés. Ellos querían la aprobación del pueblo. Ellos querían la misma gloria que tenían sus compañeros judaizantes. Por lo tanto, pues ellos estaban usando la ley de una forma incorrecta. Y Pablo hasta ahora aquí nos está enseñando la forma correcta de usar la ley de Dios. Y Pablo mismo fue la ley que lo llevó a Cristo, porque le mostraron sus pecados. Esto es extraordinario. Pero la imagen que tenía Pablo de sí mismo era la correcta. Y es la misma imagen que debemos tener de nosotros. Pero si nosotros empezamos a adoptar esa doctrina de que debemos ser campeones espirituales, hijos y hijas del rey, princesas del rey, príncipes del rey, de una forma tergiversada, porque realmente lo somos. Somos hijos de Dios, hijos del rey de reyes, pero nosotros reconocemos la humildad por la gracia de Dios, porque Dios nos perdonó. Nosotros no vamos jactándonos diciendo de que somos hijos e hijas del rey. No, no, no. Somos siervos de Dios, esclavos de Cristo, que por gracia han sido llamados hijos de Dios. Es lo que somos. Pero a la gente le gusta esa filosofía, esa doctrina de empoderamiento espiritual. Le gusta. A nadie le gusta ser humillado por la palabra de Dios. Pero cuando Dios humilla en su palabra, no humilla como el hombre humilla, sino que humilla para llevarnos al arrepentimiento. Y por último nos encontramos una doxología de Pablo como resultado de la gracia de Dios obrando en su vida. Versículo 17 dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal e invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo no dejaba de dar gracias a Dios. Pablo estaba profundamente agradecido. La pregunta es, hermano, yo te hago la pregunta: ¿de qué tú estás agradecido a Dios en esta mañana? Tu culto, el culto que hoy has venido a ofrecer, ¿de qué estás agradecido? ¿Has escuchado la palabra? ¿Has participado en la palabra? ¿Has participado en las oraciones? ¿Has participado en los cantos? ¿Y has participado en las ofrendas? ¿Pero por qué lo haces? El motivo principal es porque Cristo Jesús nos ha salvado. Es una vida de gratitud la que debemos de llevar. Y Pablo no dejaba de dar gracias. Y esa gracia que había transformado a Pablo lo llevaba a dar un himno al Señor, que decía que Él es el Rey de los siglos. En pocas palabras, el Señor Jesucristo, el Dios verdadero, es su Rey. Y su Rey es el Rey de las edades, es el Rey del tiempo, es el Rey de los siglos, es el Rey eterno, pasado, presente y futuro. Su Rey es un Rey inmortal, y por lo tanto también su reino es imperecedero e incorruptible. Su Rey no será vencido, su Rey no tiene adversario, su Rey no tiene nadie en que le haga frente. Él es inmortal, permanece por todos los siglos. Es invisible, solamente puede ser visto y conocido por medio de una revelación que el Espíritu Santo hace. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, pero el Rey de Pablo es un Rey que se revela. Él es único. No hay otro como Él. Moloch no se le compara. Diana no se le compara. Los dioses nórdicos no se le comparan. Los dioses griegos no se le comparan. Los dioses mayas, aztecas no se le comparan, porque son dioses falsos, corruptos, malditos.
Pero el Dios verdadero es un Dios santo, por lo tanto es único, sabio. Él es digno de todo honor, de toda gloria por los siglos de los siglos. Y la adoración de Pablo, la doxología de Pablo termina con un enfático amén, que así sea. Este es el Dios que servimos, el Dios que adoramos, el Dios que nos ha redimido, nuestro Rey que gobierna en su trono sobre nosotros. Por lo tanto, la misma gracia que salvó a Pablo, la misma gracia que sostuvo a Pablo y fortaleció a Pablo en los momentos más difíciles, es la misma gracia que nos ha salvado y la misma gracia que nos ha de sostener hasta el día que nos encontremos cara a cara con nuestro bendito y hermoso Salvador. Oremos al Señor. Padre,